Hola, soy la profe de los Ríos. En este video vamos a factorizar potencias. ¿Bajo qué condiciones vamos a recurrir a este tipo de factorización? Cuando en una expresión algebraica nos encontremos con sumas y o resta de potencias. Ejemplo, tenemos aquí una suma de potencias. No es razonable calcular ni la podemos reducir. Por lo tanto, recurso factorizar. Y para factorizar necesitamos el factor común. ¿Y cuál será el factor común? El factor común simplemente será la potencia de menor exponente. En este caso, el 3 elevado a 7. Una vez que reconociste el factor común, por comodidad visualiza el factor común en cada término. En el primer término simplemente es el factor común por 1. Recuerda que los signos los mantienes, así es que bajamos el más. El 3 elevado a 10 lo escribimos como el 3 elevado a 7 por otra potencia de 3, cuyo exponente será 3. ¿Por qué el exponente es 3? Porque debes preguntarte, de 7, ¿cuánto me falta para llegar a 10? Me faltan 3. Continuamos, mantenemos el signo más y ahora visualizamos el 3 elevado a 7 en el tercer término. Multiplicamos el 3 elevado a 7 por otra potencia de 3 con exponente 2. ¿Y por qué el 2? Porque del 7 al 9 me faltan 2 unidades. Y una vez que visualizaste el 3 elevado a 7 en cada uno de los términos, simplemente factoriza por él. Así es que al factorizar por él, del primer término rescatamos el 1, bajamos el más. Del segundo término rescatamos el 3 elevado a 3, bajamos el más. Y del tercer término rescatamos el 3 elevado a 2. Ahora, en este paréntesis, revisa si hay algo que sea razonable de calcular. El 3 elevado a 3 es razonable de calcular porque 3 por 3 y por 3 me da 27. Y un 3 elevado a 2 es 9 porque 3 por 3 es 9. Y ahora simplemente sumamos el 9 más el 27 más 1 que me da 37 y tendríamos el ejercicio terminado. Vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa acá? Reconozco que debo factorizar porque tengo una suma de potencias, no hay propiedad para ello. Por lo tanto, busco la potencia de menor exponente porque ese va a ser mi factor común, que en este caso será 3 elevado a 4a. Por comodidad visualizamos el 3 elevado a 4a en cada uno de los términos. En el primero simplemente multiplicamos por 1. Mantenemos el signo. En el segundo término visualizamos el 3 elevado a 4a por otra potencia de 3. De 4a, ¿cuánto me falta para 5a? 1a. Y visualizamos el 3 elevado a a en el último término. El 3 elevado a 4a en el último término. De 4a, ¿cuánto me falta para 7a? Me faltan 3a. Y ya que hemos visto en cada caso el factor común, factorizamos. Del primer término rescatamos el 1 más, del segundo término rescatamos el 3 elevado a más, y del último término rescatamos el 3 elevado a 3a y dejamos este ejercicio hasta aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar. Recuerda, como siempre, si quieres detienes el video, te pones a trabajar solita, te pones a trabajar solito y una vez que hayas hecho tu ejercicio, lo revisas con mi desarrollo. Yo voy a trabajar inmediatamente. Reconozco que debo factorizar porque tengo una suma entre estas dos potencias. Y de los dos exponentes, ¿cuál es el más chico? El 3 elevado, el 3x más 1. Así es que reconozco factor común a la potencia 5 elevado a 3x más 1.
Así es que voy a visualizar en ambos términos el 5 elevado a 3x más 1. En el primer término, simplemente multiplico el mismo término por 1. Y en el segundo término, el 5 elevado a 3x más 1 lo multiplico por otra potencia de 5. ¿Con qué exponente? Tengo que ver cuánto me falta de 3x más 1 para llegar a 3x más 5. Ignoramos los 3x porque son iguales. Luego, de 1 para llegar a 5, me falta 4 unidades. Y aquí estamos viendo el factor común, por lo tanto, vamos a factorizar por él. Del primer término rescato el 1 y del segundo término rescato el 5 elevado a 4. Y ahora reviso si dentro de ese paréntesis hay algo razonable de calcular. Y el 5 elevado a 4 es 625. 5 por 5 por 5 y por 5. ¿Era razonable de calcular? ¿Qué suma obtuve en el paréntesis? 625 más 1, 626. Y con eso hemos terminado nuestro ejercicio. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos un nuevo ejemplo. Bien, reconocemos que hay que factorizar porque tenemos una resta de potencias. Nos damos cuenta que la base no es la misma, pero también nos damos cuenta que el 81 es una potencia de 3. Por lo tanto, vamos a dejar la base, la potencia 3 elevado a 4x menos 1. Y este 81 lo vamos a escribir como una potencia de 3. 3 elevado a 4, que a su vez está elevado a x menos 1. Me queda potencia de potencia, así es que conservo base y multiplico los exponentes. 4 por x es 4x y 4 por menos 1 es menos 4. Por lo tanto, transformé la potencia de base 81 a una potencia de base 3. 3 elevado a 4x menos 4. Y ahora tienen la misma base, así es que con comodidad yo voy a rescatar el factor común. Entonces nosotros decimos, el factor común termina siendo 3 elevado a 4x menos 4, porque es la potencia de menor exponente. Así es que voy a visualizar ese factor común en cada uno de los términos. Así es que me va a quedar el 3 elevado a 4x menos 4 por otra potencia de 3. ¿Con qué exponente? Ignoro el 4x. Y del menos 4 para llegar a menos 1 me faltan 3. Menos, y tengo mi factor común 3 elevado a 4x menos 4, que simplemente lo multiplico por 1. Con eso he visualizado el factor común. Por lo tanto, voy a factorizar. Al sacar el factor común del primer término, me queda 3 elevado a 3. Y al sacar el factor común del segundo término, me queda 1. El 3 elevado a 3 es razonable de calcular. 3 por 3 y por 3 es 27. Por lo tanto, nos termina quedando un 3 elevado a 4x menos 4 por 27 menos 1, 26. Muy bien. Espero que te hayan quedado claras mis explicaciones de cómo factorizar potencia y lo puedas utilizar en tus ejercicios. Te dejo unos videos para que sigas practicando factorizaciones. Que estés muy bien, nos vemos en otro